Iba conduciendo por la autopista de noche cuando vi las luces intermitentes. ¿Un control rutinario? No, era un hombre con autoridad que decidió que yo era presa fácil. Pensó que me rendiría. Pero no sabía quién era yo. Me llamo Lala Kane y no solo resistí, sino que destruí su mundo. ¿Quieres saber cómo? Esta es una historia de lucha, injusticia y victoria que lo cambió todo. Iba conduciendo por la autopista de noche cuando vi las luces intermitentes. Las luces rojas y azules cortaban la oscuridad, acercándose por el retrovisor. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por cansancio. Sabía lo que significaba. Me llamo Lala Kane, tengo 32 años, soy abogada de derechos humanos y estas paradas no son nada nuevo para mí. Pero esta vez las cosas no salieron según lo planeado. La carretera cerca de Montgomery, Alabama, estaba casi desierta. Era la 1:30 de la madrugada. Volvía de una conferencia en Atlanta, con los dedos tamborileando en el volante al ritmo de un jazz suave. Encendí el intermitente, me desvié suavemente hacia el arcén y apagué el motor. Dejé las manos en el volante, como me habían enseñado de joven, no les des motivos. Conocía las reglas del juego. Un coche patrulla blanco se detuvo detrás de mí. El agente no tenía prisa. Su silueta se acercaba lentamente, sus botas chirriaban sobre el asfalto. Encendió la linterna y la luz cegadora me golpeó los ojos. Entrecerré los ojos, pero no giré la cabeza. En el espejo vi el nombre en la placa, Sutton. Documentos, dijo sin saludar ni dar explicaciones. Su voz era brusca, como si yo ya fuera culpable. Lentamente, alcancé la guantera sin apartar la mirada de su reflejo. ¿He excedido la velocidad? Pregunté con calma, entregándole el carné y la documentación. Él arrebató los papeles sin siquiera mirarme. No funciona el faro. Fruncí el ceño. Es un error. Revisé el coche hace una semana. Sutton finalmente levantó la vista. ¿Discutes? Su tono cambió, se volvió más duro, como si hubiera cruzado una línea. Sentí que el aire entre nosotros se espesaba. Era ese momento en el que esperan que retrocedas. Pero yo no retrocedo. Voy a aclarar algo, dije, manteniendo la voz firme. Se inclinó hacia mí, con la linterna apuntando directamente a mi cara. Sal del coche. Mi corazón se aceleró, pero no lo demostré. Dime por qué, respondí, sin moverme. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Porque lo digo yo. Apreté el volante. Era una trampa. Conocía mis derechos, sabía que estaba jugando a un juego en el que yo tenía que perder. Pero no iba a ponérselo fácil. Desabroché lentamente el cinturón de seguridad y abrí la puerta. El viento nocturno me golpeó el pecho, frío y cortante. Pisé el asfalto, manteniendo las manos de forma que él pudiera ver mis palmas. Date la vuelta, las manos en el coche, gritó. ¿Por qué? Me mantuve firme, mirándole a los ojos. Se acercó más, su mano se posó en la funda de la pistola. ¿Te estás resistiendo? Sentí como la ira me subía por la garganta, pero me obligué a respirar con calma. Estoy haciendo una pregunta, agente. Esto no es resistencia. Sus ojos se entrecerraron. Cogió la radio. Tenemos aquí a una conductora desobediente, murmuró sin apartar la mirada de mí. Luego, en voz más alta, date la vuelta o te arrestaré. Sabía que era ilegal. No había ningún motivo, ninguna infracción. Pero también sabía que no había testigos en esa carretera desierta. Un solo movimiento suyo y podría convertirme en una estadística más.
Giré lentamente y puse las manos sobre el techo del coche. El metal estaba frío, como si me succionara el calor de las palmas. Sutton no se lo pensó 2 veces. Me giró bruscamente los brazos a la espalda y las esposas hicieron clic al cerrarse sobre mis muñecas. El dolor me atravesó los huesos, pero no grité. «Estás cometiendo un error», dije en voz baja. Él me empujó hacia el coche patrulla con un gruñido. «Tú eres la que se equivoca, guapa». La puerta del coche se cerró de golpe, encerrándome en un espacio reducido. El asiento de plástico se clavaba en mi espalda y las esposas me cortaban la piel. Vi a Sutton sentarse al volante, silbando una melodía. Creía que había ganado. Pensaba que yo era solo otra víctima a la que podía intimidar. Pero no sabía quién era yo. Y no sabía que yo nunca me rindo. El coche arrancó, las luces intermitentes inundaban la carretera de rojo y azul. Me recosté en el asiento y me concentré en respirar. Ya tenía un plan en mente. Esa noche sería una pesadilla para él. La patrulla zumbaba, las luces intermitentes proyectaban destellos rojos y azules sobre el asfalto. Yo estaba sentada en el asiento trasero, con las esposas clavándose en las muñecas, pero me obligaba a respirar con calma. Sutton silbaba como si me estuviera llevando a dar un paseo, no a una celda. Creía que estaba asustada. Se equivocaba. Yo soy Lela Kane, y sabía que los de su clase siempre cometen el mismo error, subestiman a los demás. ¿Entiendes que te lo has buscado tú misma? Me espetó sin apartar la vista de la carretera. Su voz rebosaba de confianza en sí mismo. Lo miré a través de la mampara de cristal. ¿Por qué me lo he buscado? ¿Por un arresto ilegal? Él resopló, pero vi cómo apretaba los dedos contra el volante. Mis palabras lo habían afectado. Eres demasiado inteligente, murmuró. Pero eso no te servirá de nada. No respondí. Que hablara. Cada palabra suya era una prueba que utilizaría en su contra. En mi cabeza ya estaba elaborando un plan, necesitaba un teléfono, una llamada. En Montgomery tenía contactos, colegas abogados, periodistas, incluso un juez al que había ayudado en un caso. Sutton no sabía que yo no era solo una conductora a la que había detenido. Yo era su peor pesadilla. El coche giró hacia la comisaría, un edificio gris con luces tenues sobre la entrada. Sutton aparcó, salió y abrió bruscamente mi puerta. «Sal», gritó, agarrándome por el codo. Apreté los dientes, pero salí. Las esposas me cortaban la piel, pero mantuve la cabeza alta. Dentro olía a café y desinfectante. Detrás del mostrador había un joven oficial hojeando unos papeles. Apenas nos miró. Sutton me empujó hacia la mesa de registro. «Quítame las esposas», le dije, mirándolo a los ojos. «Ya has infringido 3 protocolos». Se rió, pero había algo nervioso en su risa. «¿Tú mandas aquí?» Me quitó las esposas, pero solo para tomarme las huellas y hacerme fotos. Me quedé en silencio mientras la cámara hacía clic. Memorizaba cada uno de sus movimientos. No sabía que mi memoria era un arma. Cuando terminó el papeleo, Sutton me llevó a la celda. La puerta metálica se cerró de golpe y la cerradura hizo clic. «Ya veremos cómo cantas por la mañana», dijo, golpeando los barrotes. Me senté en el banco, el frío del metal atravesaba mis vaqueros. La celda estaba en silencio, solo se oía el ruido lejano de los oficiales en el pasillo. Cerré los ojos y empecé a pensar. Mi teléfono se había quedado en el coche, pero sabía que en la comisaría había cámaras de vigilancia. Si Sutton no había apagado su cámara corporal, todo quedaría grabado.
Y estaba segura de que no lo había hecho. Los de su clase siempre están seguros de que el sistema los protegerá. Una hora más tarde, la puerta del pasillo se abrió con un chirrido. Abrí los ojos. Sutton había vuelto con una carpeta en la mano. «Sabes», comenzó, apoyándose en los barrotes, «te he investigado. Leila King. Abogada. ¿Crees que eso te salvará?» Incliné la cabeza. «¿Y tú crees que esta carpeta te salvará?» Su sonrisa se desvaneció. Golpeó la reja con la carpeta. «No estás en un tribunal, querida. Aquí las reglas las pongo yo». «Por ahora», respondí en voz baja. Frunció el ceño, pero no respondió. Vi cómo la ira hervía en su interior. Se dio la vuelta y se marchó, dando un portazo. Pero yo sabía que se había puesto nervioso. Y ese fue mi primer golpe. Me recosté contra la pared, ignorando el dolor en las muñecas. En mi cabeza se gestaba el siguiente paso. Necesitaba un aliado en la comisaría. Recordé al joven oficial que estaba detrás del mostrador. Parecía indeciso cuando Sutton me estaba interrogando. Quizás no era como Sutton. Quizás él sería la clave. De repente, se oyó un ruido en el pasillo, voces, pasos. Me puse en guardia. Se abrió la puerta y no entró Sutton, sino el mismo joven oficial. Tenía mi teléfono en la mano. «Tiene una llamada», dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Pero rápido. Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad. ¿Pero por qué lo hacía? Cogí el teléfono y comprendí que Sutton acababa de cometer su segundo error. La patrulla hacía ruido y las luces rojas y azules destellaban sobre el asfalto. Yo estaba sentada en el asiento trasero, con las esposas clavadas en las muñecas, pero me obligué a respirar con calma. Sutton silbaba como si me estuviera llevando a dar un paseo, no a una celda. Creía que estaba asustada. Se equivocaba. Yo soy Leila King, y sabía que los de su clase siempre cometen el mismo error, subestiman a los demás. ¿Entiendes que te lo has buscado tú misma?, dijo sin apartar la vista de la carretera. Su voz rebosaba de confianza en sí mismo. Lo miré a través de la mampara de cristal. ¿Por qué me lo he buscado? ¿Por un arresto ilegal? Él resopló, pero vi cómo apretaba los dedos contra el volante. Mis palabras lo habían herido. «Eres demasiado inteligente», murmuró. «Pero eso no te servirá de nada». No respondí. Que hablara. Cada palabra suya era una prueba que utilizaría en su contra. En mi cabeza ya estaba elaborando un plan. Necesitaba un teléfono, una llamada. En Montgomery tenía contactos, colegas abogados, periodistas, incluso un juez al que había ayudado en un caso. Sutton no sabía que yo no era solo una conductora a la que había detenido. Yo era su peor pesadilla. El coche giró hacia la comisaría, un edificio gris con luces tenues sobre la entrada. Sutton aparcó, salió y abrió bruscamente mi puerta. «Sal», gruñó, agarrándome por el codo. Apreté los dientes, pero salí. Las esposas me cortaban la piel, pero mantuve la cabeza alta. Dentro olía a café y desinfectante. Detrás del mostrador había un joven oficial hojeando unos papeles. Apenas nos miró. Sutton me empujó hacia la mesa de registro. «Quítame las esposas», le dije, mirándolo a los ojos. «Ya has infringido 3 protocolos». Se rió, pero había algo nervioso en su risa. «¿Acaso vas a darme órdenes?». Me quitó las esposas, pero solo para tomarme las huellas y hacerme fotos. Me quedé en silencio mientras la cámara hacía clic. Memorizaba cada uno de sus movimientos.
No sabía que mi memoria era un arma. Cuando terminó el papeleo, Sutton me llevó a la celda. La puerta metálica se cerró de golpe y la cerradura hizo clic. Ya veremos cómo cantas por la mañana, dijo, golpeando los barrotes. Me senté en el banco, el frío del metal atravesaba mis vaqueros. La celda estaba en silencio, solo se oía el ruido lejano de los oficiales en el pasillo. Cerré los ojos y empecé a pensar. Mi teléfono se había quedado en el coche, pero sabía que en la comisaría había cámaras de vigilancia. Si Sutton no había apagado su cámara corporal, todo quedaría grabado. Y estaba segura de que no lo había hecho. Los de su clase siempre están seguros de que el sistema los protegerá. Una hora más tarde, la puerta del pasillo se abrió con un chirrido. Abrí los ojos. Sutton había vuelto con una carpeta en la mano. «Sabes», comenzó, apoyándose en los barrotes, «te he investigado. Leila King. Abogada. ¿Crees que eso te salvará?» Incliné la cabeza. «¿Y tú crees que esta carpeta te salvará?» Su sonrisa se desvaneció. Golpeó la reja con la carpeta. «No estás en un tribunal, querida. Aquí las reglas las pongo yo». «Por ahora», respondí en voz baja. Frunció el ceño, pero no respondió. Vi cómo hería la ira en su interior. Se dio la vuelta y se marchó dando un portazo. Pero yo lo sabía, se había puesto nervioso. Y ese fue mi primer golpe. Me recosté contra la pared, ignorando el dolor en las muñecas. En mi cabeza se gestaba el siguiente paso. Necesitaba un aliado en la comisaría. Recordé al joven oficial que estaba detrás del mostrador, parecía indeciso cuando Sutton me estaba interrogando. Quizás no era como Sutton. Quizás él sería la clave. De repente, se oyó un ruido en el pasillo, voces, pasos. Me puse en guardia. La puerta se abrió y no entró Sutton, sino el mismo joven oficial. Tenía mi teléfono en las manos. «Tienes una llamada», dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Pero rápido. Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad. ¿Pero por qué lo hacía? Cogí el teléfono y comprendí que Sutton acababa de cometer su segundo error. Apreté el teléfono con fuerza, los dedos me temblaban por la adrenalina. El joven oficial estaba de pie junto a la reja, mirando hacia la puerta. Sus ojos delataban su miedo, sabía que estaba arriesgándose. «Rápido», repitió en un susurro. Asentí con la cabeza sin perder tiempo. Me llamo Lala Ken y sabía que esa llamada podía cambiarlo todo. Marqué el número de Emma Wright, mi compañera y amiga, periodista de un periódico local. Ella tenía contactos y no tenía miedo de indagar a fondo. El teléfono sonó una vez, luego otra. Leila, su voz sonaba somnolienta, pero tajante. Le expliqué brevemente, la parada, Sutton, el arresto ilegal, la celda. «Graba todo», le dije. «Y comprueba a Sutton. No está limpio». Emma no hizo preguntas innecesarias. «Estoy en ello», respondió y colgó. El agente extendió la mano hacia el teléfono. «Basta». Se lo devolví, pero a tiempo para ver su placa, Taylor. «¿Por qué lo has hecho?», le pregunté en voz baja. Apartó la mirada. «Es que, no está bien», murmuró y desapareció tras la puerta. Sus palabras confirmaron mis sospechas, Sutton tenía enemigos incluso allí. Me dejé caer en el banco, con un dolor punzante en las muñecas, pero lo ignoré. Emma ya estaba trabajando, lo que significaba que el reloj de Sutton había empezado a correr. Recordé su sonrisa de satisfacción cuando me encerró. Pensaba que era impotente.
Pero yo era una abogada que ganaba casos contra gente como él. Y sabía que la verdad siempre sale a la luz. Media hora después, la puerta volvió a golpearse. Sutton irrumpió en la habitación, con el rostro rojo de ira. ¿A quién has llamado?, gritó, apretando los barrotes con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Me encogí de hombros, manteniendo la voz tranquila. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Golpeó los barrotes. ¿Crees que es un juego? Te voy a destrozar. Su grito resonó en el pasillo, pero yo no me inmuté. Su furia era mi primera prueba, estaba perdiendo el control. Ya has hecho todo lo posible por destruirte, respondí. Las cámaras lo han visto todo. Se quedó paralizado. Vi cómo la duda se reflejaba en sus ojos. No había apagado la cámara que llevaba en el pecho, tenía razón. No eres nadie, siseó, pero su voz temblaba. Nadie te escuchará. Se dio la vuelta y se marchó, pero sus pasos eran pesados e irregulares. Sonreí en la oscuridad. El primer golpe estaba dado. Cerré los ojos, pensando en el siguiente paso. Emma investigaría a Sutton, pero yo necesitaba pruebas aquí y ahora. Taylor era mi único hilo. Si estaba dispuesto a arriesgarse, significaba que sabía algo sobre Sutton. Quizás otras denuncias. Quizás infracciones anteriores. Tenía que sacarlo a hablar, pero con cuidado. De repente, se oyó un ruido en el pasillo, voces que discutían. Me tensé, aguzando el oído. No es asunto mío, se oyó la voz de Taylor, baja pero tensa. Otra voz, más mayor, respondió, sabías a lo que te metías cuando le diste tu teléfono. Se me hizo un nudo en el estómago. Taylor estaba siendo presionado. Si Sutton se enteraba de que él me había ayudado, todo se echaría a perder. Me levanté y me acerqué a la reja. El pasillo estaba vacío, pero se oían voces a la vuelta de la esquina. No podía distinguir las palabras, pero el tono era agudo. Alguien sabía lo de mi llamada, y no era Sutton. Eso significaba que había alguien más alto en la comisaría que cubría a Sutton o que quería deshacerse de él. Mi caso acababa de volverse más peligroso. La puerta se cerró de golpe y Taylor regresó. Su rostro estaba pálido y sus ojos se movían rápidamente. No entiendes en lo que te has metido, susurró, de pie junto a la reja. Sutton no está solo. Si indagas más, te destruirán. Me acerqué. ¿Quiénes son?, pregunté, manteniendo la voz firme. Él negó con la cabeza. He dicho demasiado. Pero antes de irse, añadió, revisa los archivos. Hay algo sobre él allí. Y desapareció. Mi corazón latía con fuerza. Los archivos. Ese era mi siguiente paso. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos desde la celda? Tenía que encontrar una forma de salir, y rápido. Estaba de pie junto a los barrotes, con el corazón latiendo con fuerza, pero la mente lúcida. Taylor acababa de lanzarme un hilo, los archivos. Había algo sobre Sutton allí y tenía que conseguirlo. Pero seguía en la celda, sin teléfono, sin acceso. Me llamo Lala Ken y sabía que, para ganar este juego, necesitaba un movimiento que Sutton no esperara. El pasillo estaba en silencio, solo el zumbido de las lámparas sobre mi cabeza rompía la quietud. Me senté en un banco y me obligué a pensar. Emma ya está investigando, pero necesita tiempo. Taylor es mi única oportunidad en la comisaría, pero está asustado. Recordé sus palabras, Sutton no está solo. Eso significaba que alguien por encima de él estaba encubriendo sus acciones. Necesitaba pruebas y tenía que actuar rápido,
antes de que destruyeran las grabaciones. La puerta se abrió de golpe.